las 3 de la mañana sonó el teléfono. Era la comunidad de Guayaquil contándonos que había habido un terremoto muy fuerte, que les habían llamado de Playa Prieta, que el edificio del colegio se había derrumbado con las hermanas dentro. Lo que primero me vino a la cabeza es: tengo que despertar a todas las hermanas para ponernos a rezar. Al día siguiente, primero llegó una noticia de que ya estaban todas fuera. Pero luego ya en otra siguiente llamada dijeron que no eran todas las hermanas, eran 3 hermanas y 2 chicas. Faltaban 5 chicas y la van a creer. Cuando ya la única hermana que quedó fue la hermana Claire, le dije: no la van a encontrar viva, porque se notaba que ya estaba preparada, que ya su corazón ya no estaba en las cosas de aquí, estaba muy por encima. Te vienen los recuerdos de cuando vino, de su evolución dentro de la comunidad, del noviciado, el paso por las comunidades. O sea, son un montón de recuerdos los que te vienen. Desde que yo conocí a la hermana Claire, siempre me impresionó la claridad con la que ella oía la voz de Dios y también la prontitud y la docilidad con la que ella respondía. No podía hacer las cosas a medias. Cuando ella hacía algo, lo hacía a tope, lo hacía con todas sus ganas y no se guardaba nada. When I saw Sister Claire do things, she really was all or nothing. My name is Sister Claire. I'm from Ireland, from a wee town called Derry. Ever since I was little, I don't know why, but I always had this desire to be famous. I studied theatre, I wrote theatre, I directed. Claire was a drama queen, always was from the day in her she was born. Brilliant. She got on with anybody. She could mix with anybody in the world, like just so kind and very good personality. Always had people around her, always. She had the best personality, full of life. If you met her, you just got on with her straight away. Nothing bothered her. She just took everything in her stride. She was so lively, bubbly, always upbeat. When she was in a class, she had a way, her presence just took over the class. Everyone enjoyed her. Everyone wanted and loved to be in her company. I'm from Catholic there, but my family aren't Catholic for religious reasons. It's for political reasons. Because in the north of Ireland, well, there's a lot of problems, Catholics against the Protestants. But they're not fighting for religious reasons. They fight politically because the Catholics want a united Ireland, and the Protestants want to be joined on the Protestants. It's more a question of politics. I'm Irish too, same as Sister Claire. I'm a lot older than her. She was born in Derry City in the north of Ireland. I was born in Cork City in the south of Ireland. Even in my own childhood, I remember 6 or 7 years, I would have been 7 when Bloody Sunday happened, and the tension in the air, I remember that clearly. In 1980, I would have been 15, and we lived the hunger strike of the Republican Catholic prisoners looking for political status as prisoners, which was denied to them. I remember there was a lot of anger, murderous hatred that was in the air at the time. And the two centres of tension, the two great centres of tension, would have been the Falls Road in Belfast and the Bogside in Derry, which is right next to the Brandywell, which is where Sister Claire was from. There was a lot of violence here, and you couldn't just walk down the street. If you heard shooting, you knew that they knew to lie down on the ground. If you heard a bomb going off and it seemed to be close, their father used to go out and get them. Because you didn't know. You know, you didn't know just what would happen. And Claire seen a soldier being blew up. She's come from school. So that's the environment. The statistics are that of sociological studies and so on, that the rates of vandalism, of illiteracy, of violence, of unemployment, of homelessness among the youths and young adults of Derry throughout that time were higher than anywhere else in Ireland or Britain.
So the legacy of destruction is something that she would have lived, you know, very close up. What I find extraordinary is that she transcended all of that, if you like, just on a natural level. Just by the sheer talent, abundance of natural talent, she succeeded in opening her wings, so to speak, and surpassing all of that, escaping it. School, everybody talked about. You know, when school shows and schools got, because she was always brilliant. She always had the lead role, but she was brilliant. She loved her acting, like everything was about her acting. Oh, every day of her life was about being an actress. It's not something that just happened, it was done her whole life. That was her. And then she was doing something in school, and there was agent was up the school and seen her. He said, would you come, you know, do my acting classes? And she went, and she got parts, you know, in films and advertisements. At the age of 15, she had that position as a presenter on a program for young people on Channel 4, out of nothing. You know, we're not talking about nowadays, it's kind of a closed shop often. The children of famous people get to become actors and singers and so on, just kind of feeding off the legacy of those who went before them and kind of blazed the trail. But in Sister Claire's case, it was pure, natural talent and lots of it. And not only as acting, singing and comedy, she had it all. How did she walk away from all of that? That's why I mention this, because it becomes even more amazing. The fact that having escaped a difficult circumstances because of her talent, and having gotten on that inside track to fame and success and prosperity, you know, money and lots of it, and attention, that she was able to walk away from all of that. En mi vida siempre ha sido o todo o nada, o actriz famosa o nada, o blanco y negro, ¿no? Y también se puede decir que he buscado el amor en sitios donde no lo he encontrado. He tenido novios, he tenido muchas amigas, amigos, mucho éxito en el campo del teatro, he hecho una película, presentadora y todo esto, ¿no? Pero yo sentí que no me llenaba. In the late 1990s, the year 2000, around that time, the Home of the Mother asked could they come and speak to our youth group. I agreed instantly that the priests and sisters could come and speak to our group. As a result of that, Sister Claire was invited to go to Spain. When I was 17, I started drinking, and I liked to party, I smoked, all that kind of stuff. And one time, one of my friends, her name was Sharon, she called me up and she said, Claire, do you want to go to Spain? Because there was this free trip to Spain. And she told me that there was going to be a group of people that were going to, she said, all the people that are going to go to Spain are going to meet up in this house next week. I said that I would go, that I was going to go to Spain, and I thought we were going to go to Spain to party. That's what I thought. I thought we were going to a place called Ibiza. She didn't say that to me, but that's what I thought in my head. That we were going to go there, we were going to party, we were going to drink, all that kind of stuff. A few weeks before the trip, everything was booked and arranged, and a few weeks before, my appendix perforated, helping my mommy put up curtains. Wasn't able to go, obviously, I was in recovery. So I decided, you know, one of them approached me and said, would you like anyone to go in your place? So the first person that came to mind was Claire. She thought it was party, party, party. My mom is not here, my dad is not here. Fuimos a Irlanda para encontrarnos con un grupo de gente de Derry que iba a venir a la Semana Santa. Fue en ese encuentro en Derry con nosotras que se dio cuenta que era una peregrinación. I opened the door and there was this group of people, about 20, 30 people, they were 40, 50, 60 years old, all sitting there with rosaries. Are you all going to Spain? And they say, yeah, we're going to the pilgrimage. I said, you're going to what? Vino un poco a regañadientes, digamos. Now looking back in hindsight, was not a coincidence. It was definitely a God incident. This was a last-minute replacement. Solemos tener en el hogar de la Madre lo que llamamos el encuentro de Semana Santa. Nos reuníamos aquel año en Priego, España, y venía un grupito también de chicas jóvenes de Irlanda, entre las cuales venía Claire Crockett.
una chica muy vivaracha, muy vital y muy segura de sí misma. Bulliciosa, muy bullanguera, le gustaba hacer reír, pero no le gustaba nada pensar. I looked out the window and I saw Claire Crockett there, sunbathing, and it wasn't even hot. Pero sí recuerdo que no era auténtica la imagen de superficialidad que ella podía dar en un principio, sino que verdaderamente había una persona que se rendía ante la verdad. Whenever Father Raphael would speak, she was completely receptive. She was really listening. Good Friday came and they said, Claire, you have to go. Today's Good Friday. Our Lord died for us. You have to go. Blah, blah, blah. So I went in. I said, fine. I sat on the back bench of the church and they said, Claire, you have to get up and kiss the cross. You know, everybody's doing it. Get up. I said, kiss the cross. Get up. You gotta kiss the cross. So I got up because everybody else was doing it, and I remember standing in line waiting to kiss the cross, and it didn't mean anything to me. I went up, and as I went to kiss the feet of our Lord, I remember looking at him, and in that moment I just felt the mercy of God, and I saw that it was my sins that nailed our Lord to the cross. Now, no one had ever told me that, but looking at our Lord on the cross, I just saw that they were my sins that nailed him to the cross, and I just started crying and crying. For my drunkenness, for my impurity, for my vanity, for everything, I seen him nailed on the cross for that these were the nails, that I nailed him to the cross, it was my fault. And seeing this, and seeing the love that he had for me, that dying on the cross for me, I was like, I have to change, I can't go on loving the way I'm loving. I went up to her and I asked her how she was doing. She looked at me and she responded, "He loves me, he died for me." Then I asked her, "Are you okay?" And she kept repeating that over and over again. So I asked her if she wanted to speak with Father Raphael, and she said yes. Pasamos a la sacristía y allí entonces yo le pregunté y ella enseguida dijo que quería ser monja. Le dije, pero para ser una monja como estas tendrás que volver aquí. Pues yo vuelvo. But she had a problem because she also wanted to be famous, and so she said that she could be a famous nun. Later she told everyone this. Today we were talking about vocations, and I was thinking, oh my God, I've got a vocation, that I want to become famous. An hour ago, I want to become a nun too. So then I said to myself, I'll become a famous nun. So I don't know what to do with myself now. I could become really famous and be really rich, or I could come here and I'm praying to God that I make the right decision. Gracias. Initially, she struggled with her two vocations, because I have to be a nun and I have to be famous, so the solution is I'm going to be a famous nun. But as she went further and further into the journey, the whole fame thing became less and less important to her, and it was totally eclipsed by the vocation to just love and to live and proclaim the truth. And that was all she cared about in the end. Volvió a Irlanda, claro está, cuando acabó aquella Semana Santa, y algunas hermanas decían, no volverá, pero yo le dije, sí, va a volver. Después vino a la peregrinación a Roma, la invitó el padre, tenía mucho interés y la invitó y vino en la peregrinación a Roma, y claro, el aspecto era totalmente de una chica superficial y que estaba de broma, claro, hablaba de la vocación. Y a mí lo que más me impresionaba era que el padre Rafael la tomaba en serio. Tenía un especial interés por ella y que confiaba en ella y que sí que creía que realmente esta chica tenía vocación. Are you camera me? Can you see me now? Can you hear this all that? That's all! Is that all right? We ended up going to the home of the mother together on a pilgrimage for 3 weeks. And I feel very privileged because I was there for what I think was the light bulb moment in Claire's journey. Santa Clara de Asís. Hoy es su santo. It's my saint's feast day today, St. Clare of Assisi. Adios. Our Lord said to me, Claire, I want you to live like one of the sisters. I want you to live in poverty, chastity, and obedience. I think it was that moment that my eyes started twitching like that. And I said, Lord, I can't do that. I can't be poor. And I was giving them all these reasons that I could live like a sister. I couldn't do that. That it was impossible. I was going to be famous. God, did you not know I was going to be famous? But I remember our Lord saying to me, if I ask
ask you to do this, I'll give you the strength and the grace to be able to do it. That light bulb moment was the start of her realising that this was something within her that she really desired, that this was what her life purpose was. I remember one of the sisters telling us about how before she had became a nun, she had gone out with boys and done the whole thing. I remember that being a great giggle between us because Claire was fond of the boys and having a wee drink as well and having a wee smoke, and it was like, oh God, I'm going to have to give all this up. I don't know if this is going to be as easy as I thought. Ella venía cada 2 por 3, como yo no sabía inglés, se quedaba la hermana Elena, y entonces venía ella fumando, y fumaba así, y decía, porque yo voy a ser monja, y voy a ser monja famosa, y yo le decía, pues sí, lo creo, vas a ser monja famosa, pero para ser monja famosa tendrás que ser la más humilde, y para ser la más humilde tendrás que aprender a obedecer. Y entonces ella dio una calada al cigarro, dice, pues obedeceré. Ahí está el carácter de esta hermana, ¿ves? Es un carácter de totalidad. She was just so resolute in her decision and she was so happy with it, and I knew when I came back that there was nothing going to get in her way, and that was the start of it. And again, I said during this pilgrimage, I was like, I am changing, and then I went home and I didn't change. So for a year then, I was loving this. And this year then, when I went home and I said I was going to change, this is the year that I loved the worst, because this is the year where I got drunk, and so where I got drunk every Saturday or whatever, and then it turned on to getting drunk every day, and then it turned on I had to go to hospital because I got drunk. I wanted the world and I wanted to love my life, but God wouldn't let me. It was like, I don't want you there, I want you for me, I want you to live in poverty, chastity and obedience. Now when I look back on it, I thought that I was happy, but I wasn't happy. And there was one night I was there and I was drinking, and I went down to the bathroom. I remember I was sitting on the cubicle thing in the bathroom. I remember looking down because I thought I was going to be sick. I was drunk, and I felt all of a sudden that someone was looking at me. The presence that I felt was so strong that I remember looking up because I thought there was someone in the other toilet cubicle looking over at me. I remember looking up going, who was looking at me? And all of a sudden I felt strongly these words in my heart, why do you keep hurting me? I knew that our Lord was right there. He was looking at me. And I saw once again that I was crucifying our Lord with all the sins, with my drunkenness, with all the mortal sins that I was committing, that I was nailing our Lord once again to the cross. Another experience that was very strong that I had was when I was doing the movie, I had to go to England to do it. Now, when you're doing a movie, you have a lady that does your makeup, you have a lady that, opens the car door for you, you have another one that puts on your coat and all that. They put you up in the best hotels, they take you to the best restaurants. I had all that. At nighttime, what we would do, we'd go out with the directors and the actors, and we would go to a restaurant and we would eat and stuff. Because I had got so drunk the night before, I said, the next night I'm not going to go out, so I actually didn't. I went back to my hotel room. I remember sitting on top of my hotel bed and looking at my schedule for the next day that said, the chauffeur would come and pick me up at 7:30 and all that. I remember looking at it and I just started crying and crying. And I remember crying for hours and hours and I couldn't stop. I was thinking to myself, why am I crying? Why are you crying, Claire? You know what? You've got everything. I knew that by doing this part of the movie that I could, go up this ladder of success, that I was going to get more parts. I knew that. But I felt that I had achieved everything, and at the same time I had nothing. I had nothing within me. I knew that I had to change my life. I knew that I had to cut with everything that was taking me away from God. I knew that only doing what He told me to do and what He asked of me, that was the only way I was going to fill that hole up. That was the only way I was going to fill it up. Cortó completamente con todo el tema del cine, que fue la gran inmolación de su vida. La gran inmolación de su vida fue decir, o Dios o el mundo. Entonces yo me decanto por Dios, no quiero saber nada. Because I fell in love with God. I fell in love with Jesus Christ. I fell in love with Him. Because, what can I say, that He stole my heart. And my motivation was this, to be united with God forever.
With a cigarette in this hand and a beer in the other. So guess what? I'm going to be a nun. Shock, just in total shock with her, because of the way she lived her life, like, you know what I mean? And I always thought that she would be in film somewhere along her line in life, like. We laughed it off. We thought, she's going to go there, she'll be back next week. She'll never last. I actually came up with a few things that she was away to party and she was like nun days, or she met somebody and she was away to live in Spain. We never actually believed that she was going to be a nun. We didn't want her to go to Spain, we wanted her here. You know, I remember saying to her, you're ruining your life. See the day she was going out the door to go to Spain, to be a nun. I was down on my hands and knees, begging her, please don't go, please don't go. And she said, I'm going. I saw that our Lord called me to leave everything, and with His strength and His grace, and with the intercession and the help of our Holy Mother, I was able to do that. Of course, you love your country, you love your family, but God is worth all of that. Even I felt that our Lord was asking me to go to Spain. But I remember saying to our Lord, why are you taking me out of my country? I can't speak the language. And my mom, she was so upset about it. You know, one day I want to be a famous actress, the next day I'm going to be a nun. She's like, what is going on with my daughter? And I remember saying to our Lord, what's happening? You have to leave everything. And He said, you leave everything so that you'll find me, but I will be your mother, your father, your language, and your country. You know, in other words, I'll be everything for you. Cuando llegó la hermana Claire y entró de candidata, pues empezó su formación tanto espiritual, formación también humana, aprendió español, que para eso tuvo mucha facilidad, porque verdad tenía muy buen oído y en el candidatado, pues eso, la formación como candidata. She found it difficult, you know, it wasn't that she entered and that she was a very holy, you know, straight away. Like, she came here with all her worldly vices. For example, in regards to working, physical work, she wasn't big into physical work, I remember. Había sido criada en un ambiente de odio y de violencia y tenía que pasar de la violencia al amor y a la serenidad y a la paz. Eso no se hace de un día para otro, como tampoco se hace de un día para otro la conversión de una mujer que tenía sus ilusiones puestas en ser una actriz famosa de Hollywood. Pudimos ver cómo el Señor fue trabajándola. Ella era un alma dócil y entonces vimos cómo fue trabajándola el Señor y quitándole todo lo que no era propio de una religiosa y fue fomentando todas las virtudes, todos los dones que ella tenía. Entonces recuerdo pues, que al principio le gustaba llamar la atención, ¿no? Pues estábamos todos hablando y de pronto ella entraba en el comedor y pues aquí estoy y llegaba la hermana Claire, ¿no? Pero luego eso, poco a poco todo eso fue desapareciendo y al contrario, que ella siempre quería pasar a un segundo plano. One of the things that Sister Claire always had, even as a candidate, even though it was more purified, because maybe there was pride involved as a candidate, but she was so strong-willed and she was so determined. When she saw something, she went for it. Right after Sister Claire arrived in Spain, her manager called her several times trying to convince her to come back. Le decía que volviera, que estaba perdiendo su vida. Ella lo contaba con gracia, pero o sea, te dabas cuenta que era una lucha para ella. O sea. Ella se mantuvo siempre ahí fiel y le costó muchísimo porque todavía había muchos lazos afectivos y de vivencias y de tal que la atraían y que la querían llevar al otro sitio. En el principio he tenido la tentación de mirar para atrás y decir, lo quiero otra vez, pero entender que yo he encontrado un amor más grande. Yo conocí a la hermana Claire cuando tenía 14 años. Tenía 7 años y fue en los campamentos del Hogar de la Madre en el 2002. Siempre estaba haciendo el tonto. Siempre animándome, siempre tal, incluso cuando veía que yo estaba un poquito más apartada porque echaba de menos a mis padres y tal, y ella sin preguntarme ni nada se daba cuenta. En un juego de campamento, como no sabía español, ella no podía hacer el teatro ni nada, pero hizo de gallina, una gallina auténtica. Ella nos dio clases de teatro
y teníamos que reflejar como imágenes de la vida cotidiana y pequeños sacrificios que hacíamos por Jesús y la Virgen María. Y como ella además le daba como un toque de humor y se te hacía todo como súper divertido, aunque fuese súper vergonzosa en ese momento y no me apeteciera nada, al final me lo pasaba bien, ¿sabes? Anytime you're with Sister Claire, there was always a laugh, there was always a joke. Era la alegría de nuestras tertulias. So you were always guaranteed to have a good time with Sister Claire. Tenía dos personajes que era genial. Uno era un niño y otro era una niña. Era sorprendente con los gestos que hacía, como de un niño de un barrio bajo, que se le caen los mocos. Y yo hablaba con ella, con Carlitos, que lo hacía ella. Y entonces le decía, Carlitos, ¿dónde has estado hoy? Y entonces empezaba a contarme y era comiquísimo. ¿Vas a decir algo, Carlitos, a las hermanas que se van? Hermanas, que tienen que ser muy buenas ahí en Ecuador. Y también, cuando vais a Ecuador, si podéis comprarnos algunos regalos. Después de 2 años entró al noviciado, que es ya la ceremonia en la que toma el hábito y ya se empieza a vivir de forma más clara lo que es la vida consagrada según las siervas. Para cualquier trabajo estaba disponible. Era un poco patosa, pero estaba por encima de todo eso su disposición. Cuando tenía buena disposición, pues si le decías así no, tal, te hacía una broma de eso, pero lo hacía, pero es decir, cambiaba, o sea, hacía lo que tenía que hacer. El hecho de ir asumiendo todas esas cosas que eran tan distintas a su forma de ser, el ir asumiéndolo quiere decir que estaba dispuesta a morir a sí misma y a ir asumiendo lo que era su nueva forma de vida, lo que le estaba pidiendo el Señor. Durante el noviciado se hace siempre el mes de ejercicios. Entonces, en este mes de ejercicios, ella recibió una gracia muy grande, que fue la de ser plenamente consciente de que ella no era nada, de que ella no es nada, y que el que lo es todo es Dios. Entonces, esta gracia fue la que le ayudó más adelante a poner todos los dones que ella tenía, que los había recibido de Dios, evidentemente, pues ponerlo todo al servicio de Dios. Con la oración esa que dice San Ignacio, de pedir luz y gracia al Señor, conocimiento de Jesús, para que más le ame y le siga. Ella lo que experimentó es como si el Señor le dijera, ámame y sígueme. Terminado el noviciado, hizo sus primeros votos de pobreza, castidad y obediencia. Las siervas también tenemos un cuarto voto de defender la Eucaristía en y con nuestra vida y defender el honor de nuestra Madre, especialmente en el privilegio de su virginidad, en y con nuestra vida. Acabo de hacer votos de primer año y estoy muy contenta. Y la verdad es que tengo que dar muchas gracias a Dios por este don muy grande que me ha dado, el don de la vocación, y especialmente con las siervas. Justo al día después de hacer sus votos, se fue a su primer destino. Estuvo unos meses en nuestra comunidad de Belmonte y he de reconocer que a mí me impresionó mucho cómo actuó allí, porque a mí eso me hizo ver que verdaderamente había asimilado lo que es nuestra vida de siervas, en el trato con las niñas, en cómo llevó la catequesis que le encomendaron. Y en octubre fundamos una nueva comunidad en Estados Unidos, en Jacksonville. Sister Claire was among the 4 sisters that we had that began the ministry here for our school. We've recently actually just come to Assumption Parish at the Catholic school, the Assumption Catholic School. We're helping the kids out there, giving spiritual formation. During the religion classes, we go in and we talk to the kids and stuff like that. First impression I had of Sister Claire was just exuberant joy. There was no way that you could not be impacted by her contagious smile and her love of the Lord and her love of our Blessed Mother. She came into the classroom and she wanted to be able to relate to these children. So she would come up with different songs and she would play games with them. She would do retreats with the girls as well.
A mí me impresionaba muchísimo su trato con los niños y cómo la querían los niños. Muchas veces llegaba a casa con el hábito todo manchado de las manos sucias de los niños. Through her, the children grew closer to Jesus and to Mama Mary. I first met Sister Claire when I was in first grade. 6 years old. 7 years old in second grade. We always look forward to Sister Claire's class. All the kids loved her, so it was fun. Just seeing how lively and energetic she was really helped me to learn more about Christ. Yeah, I wanted to be like her. I wanted to show my love just like she did through being joyful. You just wanted what she had. She was just so happy and so joyful, and I just wanted it. I just desired it. I think a lot of us did, and I'll never forget all those sister retreats, all the times after Mass when I would run to the back of the church to go see Sister Claire at the table. And when Sister Claire came to Assumption, she initiated taking the classes to adoration, and we started practicing how to genuflect and how to kneel in the church before we went into the Adoration Chapel. And they would sing and they would pray. The enthusiasm that she had for Eucharist was caught by the kids. You know, she exuded that enthusiasm for the Lord. And after you've been exposed to her, you know that you have to pick up that enthusiasm. It was just so catchy. And we say that we put them in front of our Lord and we say, you know what, don't say anything for 3 minutes. Don't look anywhere. Don't start counting the flowers. Don't start looking at your neighbor's nose. You know, just for 3 minutes, just look at the Blessed Sacrament. Because in those 3 minutes, our Lord can touch you. I see that, you know, and our Lord, I'm sure that He gives a lot of graces to the hearts of the kids. Before the bell rang for the end of school, we would like to go there and just spend a few minutes with God and having our own personal conversation. she would just always remind us, you know, listen to what Jesus has to tell you. Like, of course, you know, talk to Him and everything, but make sure you listen. Ella estaba con los que hacían la primera comunión. She would come at least once a week and teach us about the sacrament and what we were preparing ourselves for. She really drove in deep the meaning of the Eucharist and how it really is Jesus' body, blood, soul, and divinity. We're not just receiving a piece of bread, because that was a lot for us to get at the time. Emphasize the importance of making our souls were clean before we receive Jesus and going to confession. And not just because you have to, it's because you want to. You want to be forgiven, you want to receive Jesus respectfully. And she put it in terms of like our soul is a house, and when Jesus comes and visits us, we want to clear all the cobwebs and clean up the house best we could. And she really emphasized how important it was to avoid sin at all costs. Like, if there's one thing I remember is just how she would wave her finger and just say, you should never commit mortal sin. Because of the way that she talked about Jesus in the sacrament of the Eucharist, like, it just made me thirst for Him. I just wanted Him. But Sister Claire really taught us it was very important to be reverent and very respectful. Llamó mucho la atención la devoción. Ella les había dicho que no tenían que mirar ni fotógrafos, ni mamá, ni papá. Those children, when they went up to receive communion, when they processed in, I've never seen anything like it. It was like the Holy Spirit came over them, and they hung their heads, and they walked in so humble. Of the boys and girls in second grade, they wanted to do something more for the love of Mary. Sister Claire loved to pray the rosary, so me and a couple of the other kids that, you know, were really close with her, we'd go after school for, you know, 20-30 minutes and we'd pray the rosary. And it was me and a few of my other friends, and then we got a lot of other kids to come. The Rosary Club definitely helped me grow closer to Mama Mary. Everybody usually loved to look forward to it. We remember her racing us in the field, where we actually used to do these sprints to the Mother Mary statue out under the tree. I think being there and just saying it aloud with all the other kids really helped. Doing Rosary Club every week, I'd go to my mom and I'd be like, Mom, we need to start praying the Rosary. So all the things that my family does now is because of what Sister Claire instilled in me when I was young. Okay, this is a message for Mr. Jacob Wagner, my longtime pal. The sister told me you're not an Assumption anymore, but that the Rosary Club goes on. I want you to remember, Mr. Wagner, that you are the founder of the Rosary Club. I don't know if you remember when you were little, how you used to stand outside the door and be like the bodyguard of the chapel, you know? Jacob Wagner, this is my message for you. Be faithful to
to what you know you have to do deep in your heart. Peace out. It was awesome to know that she still remembered. Our summers were always full of activities to bring young people to Jesus Christ. It was great doing apostolate with Sister Claire because she had a really big and generous heart. My first encounters with Sister Claire was when I was 13 and I went to a summer camp. When I was 11 years old, I was 13. She definitely made me feel welcome. And just her life and her joy and the way she could just make anyone laugh. Her example and some of the other sisters just being so down to earth and funny, like, made you want to come back. But they also could relate to you and were real with you, and we're not what the media portrays sisters and nuns to be. Just watching her is just an incredible experience because she's such a holy, full of life, full of love, full of laughter person that she just automatically draws everybody around her. Okay, ladies and gentlemen, our skit is called the Georgia Photo Album. We arrived and took a picture of the sisters and our reaction. This was the photo. My favorite memory of Sister Claire was in 2008. I was able to do a pilgrimage with the sisters. We went to New York, Canada, and Philadelphia. Can you tell us what is this over here? Here's the Niagara Falls. Yes. And we're getting a little bit wet here. You heard it here first. If you bring clothes that you need to wash, you've been traveling along, bring them here to Niagara Falls. You can wash them. I felt very strongly the call to enter as a servant sister. So I was fighting with that decision. And on the car rides, I would talk a lot with Sister Claire. Just seeing how happy she was and her surrender to the Lord and with what strength she was living it was a huge help for me, and it was a wake-up call. Here we are live again. We are not now in Niagara Falls. We are not eating, but we are here outside this beautiful house with our dear friends. We just arrived in our vehicle. I drove this. So one night, at the dinner table, we were talking about the activities that we were going to do the following year. And all of a sudden, we thought of Ireland. Sister Claire, why not do a pilgrimage to Ireland? All the American girls love Ireland. Are we gonna win? Waterford! All right! Amen! Let's hear it! Let me hear it! She was just really fun to be around. Like, I loved it when she was with us. Like, just so selfless and entertaining and just... You just never thought about herself. Aparte de que era acercarte a Dios, lo hacía de una manera muy cercana a ti y que podías hablar con ella de lo que quisieras. O sea, para empezar no te veías juzgada cuando le contabas cualquier cosa. She had no problem saying things the way they were. Me acuerdo que en Irlanda nos hablaba bastante de la castidad y de, sobre todo, estar pensando en los demás antes que en uno mismo. Where she saw sin, she was no, that you know, and she was very clear. She was very clear, and one might think that the girls would have, you know, gotten frightened or might have said, well, she's too intense or over the top, you know. And on the contrary, the girls were always gathered around her any chance they had, but not because she was looking to be the centre, but because I think she was a light for them. I remember like all of Ireland was so beautiful and green and mountainous, and then we get to Derry and there's like graffiti everywhere and like all the fences are covered in barbed wire. Presentó a su familia, a sus hermanas, a su madre, a su padre. I didn't understand it all. I had to have Sister Claire translate English for me. This is only a small house. They were under the stairs, they were in the back hall, they were everywhere. And Sister Claire was so touched by seeing all of her family. I remember she like started crying. So we just all started singing a song for everyone, you know, and then she kind of shared her story with her family. And that was the first time Claire spoke about her calling, spoke about being a nun, how she became to be a nun. But from that you kind of get a wee bit of comfort. We never really got used to the idea, but we knew why she went then. After that, I asked her, don't you worry about your family, like, because you're not with them? And she just repeated the words that God said to St. Catherine of Siena. And he said, if you take care of my things, I'll take care of your things. And she was like, I'm taking care of God's things now, and so I'm not worried at all. He's going to take care of all of my things. Y ahora voy a hacer votos perpetuos, y esto es para mostrar que el Señor Él es fiel, ¿no? Y Él me está llamando a la fidelidad en el amor para siempre.
Y yo estoy dispuesto a amarle para siempre, no con un amor, aunque mi amor es muy pobre y muy débil, pero yo sé que si me pongo en sus manos, Él me dará la fuerza para amarle como debo amarle, ¿no? Y dar la vida por Él. Yo, hermana Claire María de la Trinidad y del Corazón de María, me consagro totalmente al Señor, tal cual soy, me doy a ti ahora y por siempre, como sierva en lugar de la Madre. El lema tuyo va a ser este: sola con el solo. Ese sola con el solo es porque ella quedó la única para hacer los votos perpetuos en aquel año. Pero eso tiene otra connotación, porque el encuentro que ella tuvo en aquel Viernes Santo con Cristo crucificado fue a solas con el solo. Yo he visto lo que Él ha hecho por mí y digo, Señor, me dejas sin palabras, de verdad. O sea, si tú has muerto por mí, ¿cómo no voy a morir a mí misma? She was well happy. She was really happy, and we thought then she cried a lot through her voice. So after, like, we cried, and then we thought, oh, I wonder if she's crying because is she regretting this? But then she told us that she said I was never going to cry, but she said I cried because I was so happy that I was doing it, and I wasn't crying because I was sad. So I was just crying because I was finally getting to do it, and how happy she was doing it. La hermana Claire era de una generosidad extrema. Era un alma grande, magnificencias, podríamos decir, que tenía. No había nada que la detuviera. We were about to open a new house in Valencia, and so she went with 3 other sisters. En Valencia ella ya había hecho sus votos perpetuos y se lo había tomado como con una seriedad, digamos, como era ella, ¿no? Era muy auténtica. De ese periodo yo recuerdo especialmente su obediencia y su disponibilidad. Siempre decía que por las mañanas ella firmaba su cheque en blanco al Señor y que le pedía que en ese cheque en blanco escribiera lo que quisiera Él y que le rompiera los planes. Y otra expresión que me llamaba mucho la atención era que a veces había que pedirle alguna cosa que yo sabía que podría, pues, trastornar un poco sus planes o que podría ser particularmente difícil. Hermana Claire, ¿tú podrías hacer esto? Y su respuesta era pues claro, como si evidentemente Dios puede pedirme cualquier cosa en cualquier momento. Teníamos como encargo de parte del arzobispo ser ayudantes de los capellanes en algunos hospitales. Y ella era la ayudante de un hospital para enfermos de larga duración o enfermos terminales. Nos abren puertas, ¿no? Porque hay enfermos que pues, ven al capellán y se asustan un poco. En cambio, ver a unas hermanas jóvenes, pues parece que lo reciben mejor, ¿no? En el momento en que ella llegó, dio un poco de alegría a los pacientes. Era una religiosa totalmente enamorada del Señor y lo contagiaba, con toda sencillez, con toda naturalidad, incluso a veces pues con sus salidas un poco traviesas, pero te contagiaba al Señor. Era una revolucionaria, la verdad, porque llegaba aquí, la gente estaba un poco triste y cuando se iba todo el mundo estaba revolucionado, contento. Del hospital hubo un caso que también nos impactó mucho, ¿verdad? Era un chico que estaba enfermo de SIDA, pues en sus últimas fases y además de su enfermedad, pues evidentemente había tenido un pasado bastante difícil, había estado en la cárcel. Cuando nosotros en el principio íbamos a visitarle, él decía que no tenía ilusión, ni esperanza, ni quería vivir, no tenía ganas de vivir. Y la hermana Claire empezó a contarle historias de su propia familia, de la propia familia de la hermana Claire, ¿no? Y de esta manera consiguió abrir el corazón de este hombre. Entonces insistimos, ¿cuándo fue la última vez que me ha confesado, chico? Pues hace 20 años, pues nada, pues ya es hora, ¿no? De empieza. Progresivamente, pero bastante rápido, consiguió que se confesara, que el chico quisiera confesarse, se confesó y desde ese momento empezó a recibir la comunión todos los días. Y ahora este hombre, el centro de su vida es la Eucaristía y entramos las monjas y buenos días, y él, ¿habéis traído la comunión? O sea... Vale. Entonces, para él el centro de su vida es la Eucaristía y le hemos preguntado el otro día, pero Paco, ¿por qué quieres recibir
la Eucaristía? Dice, porque me da vida. Y ayer yo le pregunto, digo, oye, ¿te pongo la música? Él me dice, no, porque me quita el tiempo de la oración. O sea, digo, está dentro de un teatro, por favor. La conversión que ha tenido este hombre es algo impresionante. Me encantaría si todos podían ver cómo es este hombre, como digo, en la cama, con sus tatuajes, o sea, impresionante. Este es un caso que hemos visto en el hospital, hay muchísimos, pero este ha sido uno que ha llamado muchísimo la atención. Fuimos destinadas a la misma comunidad en Belmonte. Tenemos un internado que es benéfico y nosotras nos ocupamos de la educación de las niñas que van ahí. Son niñas que tienen dificultades de distintos tipos. Pueden ser dificultades en su familia, dificultades económicas. So we look after them. Basically, we play the role of their mothers there, and they love us a lot, and we love those girls a lot as well. La hermana Claire era como una sorpresa constante. Siempre riéndonos, haciendo actividades, bromas. Yo nunca la vi triste, nunca la vi mal. No sé cómo lo hacía, pero era que siempre he estado feliz. Una cosa que me llamaba muchísimo la atención y que para mí fue un modelo y lo sigue siendo, es su obediencia. A mí me impresionaba mucho que una hermana que llevaba más años en las siervas que yo y más años de profesión que yo, que sabía más que yo en todo, y sin embargo nunca le vi un gesto de algo que no estuviese de acuerdo, algo que no quisiese hacer. De hecho, terminó el curso y yo no sé qué cosas le gustaba hacer y qué cosas no. Nunca lo pude notar. Y no solamente que cuando yo le pedía algo decía, pues claro, sino que ella estaba siempre observando a ver qué necesidades había. Fuimos a Lourdes y era un viaje larguísimo en autobús. Y entonces ella, como siempre, pues intentaba hablar con las chicas, hacer buen ambiente, cantar. Empezó a contar historias sobre ella cuando era pequeña. Y para cambiar el nombre y que no nos diéramos cuenta que era ella, empezó a decir que era una monja que se llamaba Sor Clor. Lo disfrazaba todo como si fuese un héroe ridículo, que era Sor Clor. Un búfalo blanco salta más alto que un conejo, es más inteligente que el príncipe del bosque, es deportiva, es guay. Hay mucha gente guay, pero nadie como Sor Clor. Y guay, guay. Ella misma lo decía, ella experimentaba que nuestra madre quería que hiciese el ganso para sus hermanas y para la gente. Como uno puede pensar, pues ella quería ser el centro, pero no es así, porque ella decía, a ella le hubiese gustado como pasar más desapercibida. Sin embargo, experimentaba que eso, lo que ella había recibido como don, que es la simpatía y la gracia y todo lo que ella tenía, que eso lo tenía que poner al servicio de Dios y para sus hermanos. Y llegué al colegio totalmente deprimida. De hecho, ella me dijo después que ella se pensaba que yo no sabía sonreír. Y da igual si te encontrabas triste en un sitio, o si tenías un mal día, si estabas enfadada. No sé cómo lo hacía, pero siempre te hacía feliz. Cuando te hacía reír era como que todo lo demás se iba. Era muy olvidada de sí. Como que ella no importaba. Como cómo se encontraba, como que eso daba igual. Nadie lo notaba, pero ella tenía migrañas con mucha frecuencia. Y yo lo descubrí la primera vez porque me la encontré en el baño vomitando. Nada, hermana, porque hay mucho trabajo, no pasa nada, tal. Pero tú la podías ver como cantando, tocando la guitarra, jugando, y yo sabía que tenía una migraña. Hacía las cosas en cuanto podía, como no esperaba a estar bien ella para hacer las cosas, sino es que los hacía. I was also in Spain at that time when we would spend our summers in activities with young people, help out in Zurita. We had several construction projects. She was always, always, always willing to do any type of work. And in the summer of 2012, I remember right before going to Ecuador, we redid the roof of our first house, and there she worked with all of us, making everyone laugh and smile with her sense of humor. Han robado el techo. Buenas tardes, aquí estamos en Zurita. Hoy vamos a ir preguntando a las religiosas de las siervas del hogar de la madre qué es un zuncho. Zuncho. Oh, ¿qué es un zuncho? ¿Usted qué piensa que es el zuncho? Un árbol. Un árbol, vale, muy bien. ¿Usted qué piensa que es el zuncho?
es algo muy grande que va a sostener la casa. Vale. Cuando algo va a romper y deja un espacio. Así. Okay. Muchas gracias. Este es el celo. Vamos a ver si encontramos más gente. Aquí hay una persona. ¿Usted qué cree que es el funcho? ¿Algo para comer? Pero es así. Sí, pero sabemos que el funcho es una palabra chino que significa yogur. ¿Por qué era el funcho? ¿Puedo tener yogur? En octubre de 2012, un mes antes de ir destinada a Ecuador, íbamos a tener una peregrinación a Tierra Santa. Ella no iba a participar de ese viaje, pero a las que íbamos a ir decía, qué suerte tenéis, que vais a ir a la tierra del Señor, es que si yo pudiese ir es que me moría de la alegría. Un matrimonio que iba a ir a esa peregrinación tuvo una dificultad, no pudo ir y dijeron que esas 2 plazas se la querían regalar a 2 hermanas. Al final determinamos echarlo a suerte. Y pues le tocó a ella el ir, a la hermana Teresa y a la hermana Claire. Y para ella, claro, cuando se lo dijimos no se lo podía creer, estaba feliz de poder ir allí a Tierra Santa. Bueno, hoy en la misa, después de la homilía, todas las siervas y siervos del Hogar de la Madre hemos renovado nuestro sí en la casa de la Virgen. Entonces esto ha sido una gracia inmensa, poder decir sí donde lo dijo la Virgen, ¿no? Y aunque aquí solo somos 9 hermanas, aquí tenemos un papelito, por cierto, con todos los nombres de las hermanas, ¿eh? Todos los nombres de las hermanas. Esto va pasando por todos los sitios, ¿eh? Ha tocado la casa de la Virgen, ha tocado la sinagoga donde predicó el Señor, ha tocado la Mensa Christi donde el Señor ahí preparó el desayuno para sus apóstoles. Todo esto para que cuando vayamos allí no decimos rezamos por las siervas, sino para cada una de vosotras, ¿eh? Para cada una de vosotras. When I entered as a sister in the Servant Sisters of the Home of the Mother, I did so to dedicate my life to God, and I knew that I had to be open to whatever the Lord asked of me. So when I was told that I was going to go to Ecuador, then I put my life in God's hand and totally accepted it. Nosotras llevábamos un año aquí ya en Guayaquil de trabajo apostólico y bueno, pues la llegada de la hermana Claire supuso pues una gran alegría, porque con el don y con el carisma y con todas las gracias que ella tenía iba a ser un gran enriquecimiento para la comunidad. Me acuerdo que le impresionaba mucho todo, la pobreza especialmente. Desde el inicio nos encomendaron 2 colegios que están en zonas muy pobres. También una gran labor que hacemos es en la parroquia, dando catequesis y por supuesto con el grupo del Hogar de la Madre, haciendo retiros, campamentos, convivencias, reuniones semanales. Yo recuerdo al hacer los grupos y la lista de los grupos de catequistas, cuando llegamos a los nombres de los niños más problemáticos, a la hermana Claire, le enviamos a la hermana Claire. Como que ella hacía que los niños se interesaran mucho por la catequesis, lo que era algo impresionante porque no todos los niños iban como con ganas de ir. Me gustaban mucho las canciones que ella nos enseñaba cómo era Dios, cómo fue la historia de Él, nos llevó a la capilla, me llevó a confesar y su sonrisa nunca la voy a olvidar. Cuando uno terminaba las clases estaba agotado, realmente era agotador por el calor y por el esfuerzo continuo de elevar la voz, de controlar a los 40 niños y en el recreo lo que una quería hacer era llegar, bueno, tomarse un vaso de agua, descansar un poquito, pues era sorprendente como la hermana Claire, la mayoría de los recreos se las pasaba en el patio siguiendo jugando con niños. My first week here in Ecuador, I read an anecdote about St. John Paul II, where he was on an apostolic visit and they asked him after a long day of different activities, Holy Father, are you tired? And the response of John Paul II has given me a lot of light. They asked him, Your Holiness, are you tired? And he answered, I don't know. So that is an example of a man who has totally forgotten about himself to give himself to the others. A veces, claro, te cansa, por supuesto, el trabajo cansa, pero aunque estoy cansada, espero que no me hago la víctima y que sigo entregándome, ¿no? Ella empezó a dirigir el coro. Lo que ella más quería, en primer lugar teníamos que estar todos en gracia, porque si no estábamos en gracia ella decía, esto no sirve.
En segundo lugar, siempre nos recordaba, esto no es un escenario. Si ustedes piensan que vienen acá a lucirse, mejor cojan y váyanse. Ustedes tienen que cantar para Dios, no tienen que cantar para el mundo ni para ustedes mismos. Y eso se notaba, cuando ella cantaba se veía que en realidad pues le cantaba a Dios y a la Virgen, eso se notaba. Se expresaba en el canto y también cuando cantaba se notaba, era como vivía, cantaba con todas sus ganas, con todas sus fuerzas hasta quedar ronca. Y para mí eso es como vivió. Ella vivió entregándose hasta desgastarse, hasta quedar sin voz, pero como en su vida. Decía, es que no puedo cantar bajito, no puedo, no me sale. Y también como es un reflejo de su vida, también como no podía hacer las cosas a medias. Cuando ella hacía algo, lo hacía a tope, lo hacía con todas sus ganas y no se guardaba nada. Entonces, cuando cantaba, no se guardaba nada. Y cuando vivía, no se guardaba nada. Todo el mundo conoce de ella cómo animaba y cómo contaba chistes y cómo salía de una situación difícil y a todo el mundo nos hacía reír. Pero al menos cuando estaba aquí en Guayaquil, que fueron los últimos años de su vida, a ella ya le costaba mucho hacer todo ese tipo de cosas. Solamente en el caso de que era necesario y que se necesitaba su ayuda para hacer un buen ambiente, entonces ella siempre estaba disponible a hacerlo. Pero si podía permanecer escondida, ella prefería permanecer escondida. La recuerdo buscando el silencio y buscando también los tiempos de estar a solas con el Señor. Otra cosa muy grande que para mí destacaba en ella era el buen ambiente dentro de la comunidad. Quizás a veces resulta más fácil crear este buen ambiente fuera, con las jóvenes, con la guitarra, cuando estás en una reunión con chicas, y a veces cuando uno llega a la comunidad parece como que tiene un poco más derecho como a bajar los brazos, a descansar, o ya, pues no. Ella se entregaba y creaba este buen ambiente dentro de la comunidad. Cuando yo vine a Ecuador, me enviaron a la comunidad de Guayaquil a sustituir a la hermana Claire, y la hermana Claire iba a ir a Playa Prieta. En la comunidad de Playa Prieta dirigimos una unidad educativa que va desde los 3 años hasta bachillerato. Era mi profesor y me daba inglés. Y nosotros no nos reíamos, sino a decir madre inglés. Era así que nos enseñaba unos juegos. La hermana Claire tenía después de receso, que eran las últimas horas del colegio, que es cuando los niños ya están todos revolucionados, que se quieren ir a casa y todo. Entraba la hermana Claire y todos ya con las canciones que ella empezaba a cantar, tocar la guitarra, como que todos iban apaciguando. Y ya cuando estaban todos serenos, tranquilos, ya ella empezaba a hablarle. La hermanita Claire nos cantaba de cuando el pastor se le perdió a la oveja. Bueno, nosotros nos dio religión e inglés. Ella siempre buscaba la manera de que tú entiendas. Si ustedes se proponen aprender inglés, lo van a hacer. Van a hablar mejor que los ingleses. Siempre nos decía eso. Muy buena profesora. Nos llamaba por nuestros apellidos. Alegre por todo. Deseábamos que llegara la hermana Claire a clase. No queríamos que terminara esa hora. Lo aprovechábamos al máximo y además que aprendíamos. Me acuerdo de verla en el recreo siempre caminando y los niños iban detrás y le cogían el escapulario por detrás. Ella siempre le daba un lápiz a cada uno o un cuaderno para que todos la acompañaran y los niños la amaban, en serio. Ella nunca generalizaba, ella siempre era como individual. Si estaba con los niños, para ella un niño era ese niño. Le daba siempre su tiempo y para ella era muy importante ese niño concreto. Muchas veces al final del día ya llegaba a casa afónica, de tanto cantar, de hablar. Ella se hizo cargo de un curso que era muy difícil, que eran adolescentes, chicos de 15 años, jóvenes que se estaban sacando mala nota, jóvenes que se estaban metiendo muchísimo por la impureza. Fue tutora nuestra. Quería buscar la unidad del curso. Ella les llamaba mis pollos, mis pollitos. La hermana para nosotros en el curso fue así como que una madre. Nos hacía reír con cualquier cosa graciosa. Se puso
hacer malabares también con una botella y la movía para todos lados. Ella según estaba haciendo malabares así, a gran escala. Nos soportaba muchísimo porque nosotros éramos muy relajosos y teníamos un nivel académico bajo. Ella dijo, yo creo que lo que le hace falta es como un incentivo para que ellos den más. Ella nos propuso ir a un viaje, pero si nosotros mejorábamos nuestras notas. Y ese curso fue subiendo cada vez más en nota. Todo el curso aprobó ese parcial. Y nosotros decíamos, es que ¿cómo lo está consiguiendo? Nos preparó con una novena a la Santa Narcisa de Jesús antes de ir allá. Entonces hicimos esa novena, llegamos allá y llegamos hasta su santuario donde estaba ella. Le agradecemos mucho que ella nos hubiera llevado ahí porque también nos serviría de mucho. Porque aparte que el bajo nivel académico se reflejaba también en nuestra vida espiritual, que estábamos bajos. Mi vida espiritual ha tornado un giro de 180 grados. Cuando estaban con ella, empezaban a sacar todas sus dudas. Nos iba incentivando para que vayamos a confesarnos y eso. Y eso cambió mi vida. Todos la querían muchísimo, a pesar de que a veces nos regañaba muy fuerte, nos hablaba súper que fuerte, como que tenemos que cambiar esto. Sí, siempre impulsaba al más, al dar el máximo, al dar el todo. Dice, tú sabes, yo soy radical, o sea, o sí o no, todo, nada, o blanco o negro, pero no a medias tintas, no le gustaba la mediocridad, ella daba todo y más, daba todo. Ella me dice, es que tú no lo entiendes, y tú no entiendes lo importante que es la vida de la gracia. No podemos poner caretas enfrente de una persona o de la otra. Incluso aquí con tus compañeros o con tus profesores. No puedes aparentar frente a tu profesor una cosa y luego por detrás hacer otra. Ella estaba convencida de que todos los días es un darse al máximo y dar un sí al Señor, porque todos los días te pide algo. La hermana Estela, una hermana de la comunidad de Playa Prieta, hay unas poesías que ella escribe y hay algunas que le pidió a la hermana Claire si podía poner música. Prefiero el paraíso, la hermana Claire le puso música y como digo, ella dijo, de repente me vino la música y sabía que tenía que ser así, como que lo oía y solamente se puso y lo sacó. Y fue una canción como muy especial. Unos meses antes del terremoto habíamos tenido una conversación en la comunidad sobre la muerte y me acuerdo que decíamos, ¿quién será la primera hermana que muera? Y decíamos, ¿y cómo será su muerte? Nunca pude imaginar que justo iba a ser la hermana que estaba al frente de mí en la mesa ese día, ¿no? Que ella sabía que se iba a morir joven y aunque yo le decía, pues, ¿cómo lo vas a saber si tú eres mucho más joven que yo voy a morir antes que tú, pero ella siempre me insistía que no, que yo voy a morir joven y igual voy a morir con 33 años de la misma edad que Jesús. Y ella decía, bueno, y por último yo voy a morir joven, decía él, sí. Lo que me preocupa, me decía, no es morir joven, me preocupa es morir sin servir, sin estar sirviendo, sin estar dando todo de mí, que fue a lo que el Señor me llamó. Su manera de acercarse al sacramento de la confesión era de una pureza extraordinaria y de una gran humildad. Lo que yo guardo en el corazón como recuerdo de la hermana Claire es su amor a Jesús y su deseo de una perfección más grande, pero no como un esfuerzo suyo, sino como amor. Ella deseaba amar a Jesús más y más. During Christmas of 2015, the community of Jacksonville, we went down to Ecuador and there were 10 sisters. We had a sort of premonition. We were all like, why are all 10 of us going? This had never happened before. We just kept asking ourselves, why did Our Lady do this and why did she make it possible? It's not something normal for sisters to just hop on a plane and go visit other sisters for Christmas, and especially not 10 of us. So I think that made us live our time in Ecuador in a very special way, because we realized it was a really big gift from Our Lady. The last time that I saw Sister Claire, when I saw her, I remember thinking that she had changed a lot. She had completely transformed. It seemed like she was on a different level spiritually. To see her, for me, was like an examination of conscience. And I remember thinking, am I giving myself totally to the Lord like she is? I looked at her with admiration and I said, Sister Claire, you are really, really giving your life here for Jesus Christ. She looked at me and without wavering said, Sister,
Aren't we the spouses of Christ crucified? Finally, the trip came to an end and we said our goodbyes to all the sisters in Playa Prieta, and then we went off to Guayaquil. And all of a sudden, in Mass that evening, I turned around and there was Sister Teresa and Sister Claire. Habían empezado ya el colegio en Playa Prieta, pero la hermana Claire se encontraba mal, entonces ella tuvo que venir al médico. Y cuando vino de hacerse los exámenes médicos, pues me llamó para decirme que la tenían que poner un suero, que la tenían que inyectar, y me dijo, dice, hermana, ha sido una situación muy difícil, ¿no? Y me dice, pero ¿sabes qué? ¿Sabes lo que me pasó esta mañana? Que esta mañana al salir de la oración yo le dije a la Virgen, mamá, hoy todo, hoy me puedes pedir todo. Después ella se metió en una habitación, una de las candidatas le puso la inyección, las medicinas que se tenía que tomar, etc. Y después cuando ella salió, con una cara como si no pasase nada, una de las chicas, una de las hermanas, le pidió que empezase a cantar. Y la hermana cogió la guitarra, entonces yo en ese momento le iba a pedir a otra hermana si podía tocar ella, porque sabía cómo se encontraba. Pero no dio tiempo. La hermana Claire cogió su guitarra y se arrancó a cantar, y yo diría, más que cantar, gritaba. O sea, se estaba de nuevo dando totalmente. Y yo, sinceramente, cuando vi esto, me emocioné de ver su entrega y se me caían las lágrimas, como ahora al recordarlo. And I remember that was the last night that I saw Sister Claire. And it was very hard to say goodbye. All of us were a little emotional. And my last memory of Sister Claire is her giving me a hug goodbye and saying, until heaven. El 11 de abril del 2016 tuvimos una inundación en el colegio, que fue provocado por una palizada, un montón de palos que se quedó atravesado en un río. Sacaron la palizada y inundó todo el sector de Playa Prieta. En 10 minutos, lo que empezó por el pie, como el nivel del pie ahí abajo, pues fue subiendo a una rapidez. La hermana Claire en ese momento, cuando ella entró a la casa, su cara fue de no me puedo creer que esto esté pasando, porque los bancos flotaban. En esa semana, que era la semana que estaban haciendo limpieza, yo la considero una semana del regalo. Estábamos limpiando todo el colegio. Iban a empezar las clases muy pronto. La hermana Claire estaba, como siempre, disponible 100%, con una alegría, con una energía que yo no sé de dónde la sacaba, claro, del Señor. Pues empezó a limpiar con una velocidad que a mí me dejaba asombrada. Nos habían prestado una bomba y teníamos que limpiar la cancha. Había hecho como una tabla con un palo pesado para poder sacar todo ese lodo a medida que iban dando con el agua. Entonces yo estaba asomada en la ventana, dijo este señor, hermanas, a la cuenta de 3 todas tienen que ir al mismo ritmo, con las candidatas que estaban ahí, las chicas. Entonces yo vi cómo la hermana Claire iba corriendo, era la primera en correr para coger la tabla pesada, coger lo más difícil y empezar a sacar todo ese lodo. Pero uno se puede imaginar, pues claro, estás agotada, ya era casi la hora de la comida, pues has estado trabajando todo el día, sacando en otro lado lodo, limpiando las sillas, limpiando las mesas, o sea, estás agotado. Pero la veías con una alegría y cantando y riéndose y diciendo, vamos a salvar almas, vamos por las almas del purgatorio, por ni sé quién. Era una cosa que te hacía como decir, es que es una semana que el Señor les ha regalado para que ellas se prepararan y pudieran ir al cielo. La víspera del terremoto, la comunidad de hermanas de Chone fuimos a pasar el día con las hermanas de Playa Prieta. Había habido muchas familias que habían perdido prácticamente todo, entonces habíamos recogido víveres para poderlos llevar a esas familias. Entonces allí estaban las candidatas, las hermanas, trabajando muy duro. Y cuando subimos a casa, ahí fue cuando vi a la hermana Claire y me llamó muchísimo la atención su cara. La encontré guapísima, no sé cómo expresarlo, solo
recuerdo que me llamó mucho la atención esa cara, no solamente de alegría, sino una belleza especial. El día 16 de abril, el día del terremoto, fue un día normal. Estábamos terminando ya lo poco que quedaba de limpiar. Una estantería se cayó sobre 2 chicas. Entonces estaba con mucho dolor ese día. En la comida la hermana Estela dijo, ¿qué hubiera pasado si hubieras muerto hoy día? Estuvimos hablando en la comida sobre la muerte y si teníamos miedo de la muerte. La hermana Claire dice, pues yo no le tengo miedo a la muerte. ¿Por qué voy a tener miedo a la muerte si me voy a ir con el que siempre he anhelado estar toda mi vida? Yo le decía, no, yo no, por favor. Todavía no, que necesito confesarme antes. Después de la comida nos fuimos a la misa y saliendo de la misa regresamos a nuestra casa. Y la hermana enseguida dijo que teníamos clase de guitarra. Durante algunas semanas la hermana Claire había estado enseñándoles a las chicas a tocar la guitarra. Esa noche yo me iba a quedar a dormir con ellas, pero decidí irme y luego regresar. La hermana Claire estaba en el primer piso con 4 chicas. La hermana Estela, la hermana Teresa, 3 chicas y yo nos quedamos en el segundo piso, que es nuestra casa. A lo que venía me asomé y esa fue la última vez que yo las vi. Solo escuchaba el sonido de la canción, que era Prefiero el Paraíso, justo en los minutos antes. Entonces solo recuerdo la sonrisa de todas, cantando y riéndose. Aquí, desde el colegio hasta mi casa, solo son 5 minutos. Faltaban 2 minutos para que todas bajáramos a rezar el rosario. Fue llegar a mi casa afuera y comenzar el terremoto. Y empezamos a notar que había un temblor. La hermana Estela dijo, hay que salir. La casa se estaba moviendo más y más, cada vez más. La hermana Estela iba saliendo y dice, el Señor fue por el Santísimo. Llegué hasta el marco de la puerta y veía cómo los escalones iban saltando, como si alguien nos estuviera dando golpes con una maza. Ya no podías estar en pie, me prendí. Y de repente todo se fue cayendo. Y en ese momento ninguna gritó, ninguna dijo nada. Y escuchamos muy fuerte, como un track, 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 track. Y la caída no fue como de un solo, sino como que fue poco a poco. Y todo se quedó en silencio. Y entonces empecé a gritar, chicas, hermanas, pero ya no respondieron. Estamos nosotros fuera de la iglesia, aquí en nuestro sitio. De un momento a otro el terremoto y el edificio de las hermanas se cayó completamente. Que yo dije, me voy al edificio ahora mismo. No había luz, no había nada, era peligroso, las calles estaban mal. Y lo que vi solo era la terraza, o sea, era como que no hubiera existido nunca un edificio de 4 pisos, como que solo hubiera existido la terraza. No sé, me eché a llorar en ese momento, no sabía qué hacer. Comenzamos a llamar si alguien estaba vivo. Entonces la hermana Estela contestaba. Decía, tranquilo, la hermana Teresa está conmigo, está muy bien, tranquilo, pero no lloréis. En vez de nosotros calmar a ella nos calmaba a nosotros. Y en ese momento comenzamos a buscar un lugar para encontrarle. Llamamos a las hermanas de Guayaquil, le dimos la noticia de que se había caído el edificio, que las hermanas estaban atrapadas y que no sabíamos qué hacer. Te lo crees porque te lo están diciendo, pero a la vez parecía mentira, ¿no? Dijimos que nos íbamos para sacar a las hermanas, que nos necesitaban y que íbamos. Corriendo nos fuimos a la casa, a nuestra casa, recogimos medicamentos, algo de comida, agua. Y de repente me vino muy fuerte la hermana Claire. Y yo experimentaba que ella me decía, estoy bien, no os preocupéis por mí, estoy muy bien. Y claro, ahí sí que me preocupé. Y como que hablaba con nuestra madre interiormente diciendo, devuelve su alma a su cuerpo, haz algo, pero no dejes que se muera, ¿no? Y me vino muy fuerte ella. Yo cuando recibí la noticia es que no me lo podía creer, era algo como una pesadilla. Entonces inmediatamente bajamos a la capilla, llamé al resto de las hermanas que estaban durmiendo, se lo expliqué y bajamos inmediatamente a la capilla para poder rezar. Oigo unos golpes en mi cuarto y entonces yo inmediatamente me levanté y fui allí a la capilla. Justamente en febrero de 2016 yo había viajado a España y justo el regreso fue el 16 de abril. En el momento del terremoto yo estaba viajando con otra hermana, como un sobresalto, ¿no?, del corazón, porque inmediatamente pensé en el edificio. Yo he vivido muchos temblores en el edificio, ¿no?, y sé cómo se vive, ¿no?, cuando hay un temblor y estás en la parte de arriba. Y yo solo
solo podía rezar. Y llegamos allí como a la 1 de la madrugada, creo que fue. Lo primero que nos dieron fue el Santísimo. Nos encontramos que habían sacado a 3 hermanas y 2 chicas y las habían llevado a una casa, pero que faltaban la hermana Claire y 5 chicas. Seguíamos buscando para ver si alguien contestaba, si había vida, pero ya no escuchamos nada. Con los combos a partir las losas que estaban enteras, pero era imposible, necesitábamos una máquina y ya. Y así pasó la noche, o sea, sin dormir, sin poder hacer nada, esperando que llegara el día para conseguir máquinas y poder desbaratar poco a poco los escombros y poder encontrar a las hermanas con la esperanza de que estuvieran con vida. Y nosotros enseguida nos fuimos con las hermanas que estaban heridas y que las habían sacado ya, para poder estar con ellas. Esa noche recuerdo que rezábamos mucho el rosario y no parábamos de rezar el rosario porque pensábamos mucho en la hermana Claire y en las chicas. Nos atendieron un poco y como estábamos muy mal, no sabían si teníamos fractura o no, entonces nos llevaron a Guayaquil para hacernos pruebas y todo lo necesario para atendernos. Me fui yo y otra hermana y las heridas, entonces las llevamos a Guayaquil. La hermana Mari Carmen y yo nos quedamos para seguir buscando a las hermanas. Yo he de decir que hasta el último momento tuve la esperanza de que salieran vivas, la verdad. A las 5 de la mañana, lo más temprano, salimos en la camioneta para buscar una máquina que pudiera alzar las losas y... fue sacar escombros y sacar escombros. A la 1, más o menos de la tarde, se encontró el cuerpo de Yasmina. Y todo el mundo, yo creo que un poco se le bajó la moral, ¿no? Pensando que... Y fue pasando el tiempo pues hasta que... A las 4 o 5 de la tarde, todavía no había oscurecido, se encontraron los cuerpos de la hermana Claire y de las chicas que estaban juntas yo creo que habían corrido, suponemos que habían corrido desde la habitación donde ellas estaban ensayando con la guitarra hasta la escalera para bajar la escalera, pero no llegaron a bajar la escalera. La hermana Claire tenía su guitarra, un pedazo de guitarra en su mano. Y sacaron a la hermana y la llevaron allá al salón de actos del colegio, que era lo que quedaba un poco más saludable y en pie. Y empezamos a rezar. Toda la gente pues, se puso alrededor de los cuerpos y rezamos. Uno de los sacerdotes que había allí pues, también rezó, un responso. Y al verlas allí en ese momento, muertas, es que no lo podía creer. La verdad es que no me cabía dentro de la cabeza que la hermana estuviese muerta. No, la estaba viendo, pero nada, en el último momento pues la agarré la mano y yo pensaba en la hermana Claire y pensaba cómo estaba ella allí, aunque estaba con las chicas y la mayoría eran candidatas, pero sí pensaba cómo estaba ella sola, no había quedado ninguna hermana allí, las demás, gracias a Dios, las pudimos rescatar. Y pensaba en su lema, ¿no? de votos perpetuos, sola con él solo. Y para mí fue como si el Señor hubiese querido que a la hora de su muerte también fuese así, ¿no? La hermana Claire era suya y vivió en cierto sentido ese lema, sola con él solo, y a la hora de su muerte también. Like Jesus, she died young. And because of Jesus, we believe that a life given in loving sacrifice is never wasted. There is a couple of troubles and stuff. There is a lot of depression in the town, and there's a lot of issues with drinking alcohol and drugs and whatever else. And for somebody to grow up in that and then become such a vibrant person. This city needs something. It needs something that they can say, this belongs to us. When you hear about stories about great people, you're thinking, no, they're great, I could never do what they do. But when you see someone like Claire, who grew up in the same streets as me, and if she can do it, why can't I do it?
And Sister Claire affected everyone in this city with so much joy, because they say every city, every town has someone of their own. And the fact that Sister Claire actually was one of our own, people are actually saying, we actually pray to Sister Claire. And to be honest with you, I've done it myself. You go up to the grave, every day we go up to the grave, there's something new. You don't know, you never know who's going to be at the grave. There's a stronger relationship maybe now than there had been in the years when she was away that I hadn't seen her. I mean, she's sick looking at me up there asking her for stuff. Every time I'm up, I'm asking her for something. I asked her to help people and help me. Or Claire knows that I was never a mass. Even when we were younger, I was always the first to fall asleep. But she always told me I needed to go back to God. I even started taking the Wednesday Mass, where I never went to Mass before. She might have to drag me out some Saturday nights, but I still go. Still go to Mass now, and that's all down to her. Lo que ha ocurrido con el colegio de Playa Prieta es como una parábola de lo que ha ocurrido con la vida de la hermana Claire. El colegio se vino abajo, era todo desolador. Cuando estuve allí la primera vez era un espectáculo ver todos los edificios caídos. Y ahora cuando he vuelto y he visto cómo se ha reconstruido, puedes observar que es incluso más bonito que antes, es un lugar de paz, de serenidad, de belleza. Y para mí era una parábola de lo que ha ocurrido con las vidas de las hermanas, ¿no? Que aparentemente era una desolación su muerte y sin embargo Dios ha sacado frutos espirituales inimaginables. Hemos recibido un montón de gracia aquí en Playa Prieta, de conversiones de personas y de personas que se siguen acercando al Señor. Están los siervos aquí que tenemos la Eucaristía diariamente. En el colegio es como muy fácil tenerla presente, porque los últimos años de su vida ella estuvo en Playa Prieta. Me acuerdo mucho de ella y le pido ayuda para poder entregarme como yo veía que ella se entregaba. Yo le pedía como Eliseo a Elías, como déjame 2/3 partes de tu espíritu. Y yo experimentaba que ella me dijo, mira al corazón de nuestra madre, que es lo que yo siempre hice. Y eso me ha ayudado mucho. La siento muy muy cercana y sobre todo desde que pisé Playa Prieta. Sentía como si estuviese ahí, incluso como si siguiese viva. No sé, y sí que me ayudó un montón, la verdad. Si no hubiese sido por ella no habría ido a Ecuador y ahora mismo estaría perdidísima. This little sister who always wanted to be famous in another way is touching hearts, many more hearts after she died than she ever could while she was alive. I can just feel her listening. You know, like I can't even describe it. I just know she's listening. You know, life is so short, and that the way she lived it, that's how we have to live. You know, every day just on fire with love for Christ. Because Sister Claire lived that way, that inspires me to live that way. Nos vienen constantemente aquí manifestaciones de gente que de que han conocido la vida de la hermana Claire se han hecho amigas suyas y que la tienen como protectora de su vida y de su familia. We decided to name our little girl after Sister Claire. The death of Sister Claire is a seed planted in the ground, and it's just now showing itself. Para lo que estamos llamados es para ir al cielo. Entonces el hecho de que haya hermanas que ya hayan recorrido ese camino y que por la misericordia de Dios esperamos que esté en el cielo, pues para mí es una gran alegría. Yo les dije a las hermanas, tenemos que estar contentas porque ahora hemos fundado en el cielo, tenemos una comunidad en el cielo. Look at Claire Crockett, this beautiful girl from Derry, who left everything to follow Jesus and died tragically in the earthquake in Ecuador, but a girl whose life was totally transformed by her Catholic faith. She was changed by that faith and made her radiant and beautiful, made her someone that all of us can consider an example to be followed and perhaps a saint to be prayed to. Es una cosa que el Señor me ha enseñado, de que el que pierde su vida y el que se olvida de sí misma y el que muere a sí misma es feliz. O sea, y esta es la verdad, esta es la verdad. En la fría noche